Hola, ¿qué tal? Buen día. Nosotras somos alumnas de la Universidad Pedagógica Nacional 181 Tepic. En este video les hablaremos del tema la concepción de la educación como paideia de la época helenística, que tiene como objetivo darnos cuenta de cómo era la educación en la época helenística de la antigua Grecia. Esta es una pequeña introducción al tema. La educación es la práctica más humana si se considera la profundidad y la amplitud de su influencia en la existencia de los hombres. Desde el surgimiento del hombre es práctica fundamental de la especie, distinguiendo el modo de ser cultural del hombre del modo natural de existir de los demás seres vivos. Significado de paideia. Paideia es una palabra griega que significa educación, designando con ello la plena y rigurosa formación intelectual, espiritual y atlética del hombre, con la inclusión del sentido de formación del espíritu humano. Se dotaba al hombre de un carácter verdaderamente humano. Paideia de la época helenística. Paideia no solo significa el esfuerzo y técnica a transformar un niño en hombre, es el resultado de una vida dedicada a realizar un tipo ideal de hombre educado. Los humanistas lo entendían como lo que hace de un ser a un hombre. Es la cultura de una personalidad distinguida, un valor personal, formando el núcleo de la paideia. Conserva el logos, epísteme, palabra, saber y elocuencia. Dedicación al cultivo de la personalidad a través de la cultura, lo cual llegó a convertirse en una terapéutica y medio para purificar el alma. Características de esta época. La época helenística se caracteriza por el florecimiento de la vida urbana, surgimiento de centros universitarios, llegando a superar la vieja metrópolis de la cultura, Rodas, Siracusa, Delos y Alejandría. La fundación de Alejandría por Alejandro Magno, formando un centro científico, religioso y filosófico. Ahí se reunían los sabios como Dionisio, Euclides, Estrabón y Filón. Época de la paideia en la que se crea el ideal de hombre griego. Homero fue un poeta de la antigua Grecia que nació y vivió en el siglo VIII a.C. Es autor de dos de las principales obras de la antigüedad. La vida de Homero es una mezcla de leyenda y realidad. De acuerdo con la tradición, Homero era ciego y pudo haber nacido en cualquier localidad de la antigua Grecia. El primer conflicto surge cuando varias ciudades griegas aseguran ser su patria, entre ellas Esmirna, Colofón, Atenas, Quíos, Rodas, Argos, Ítaca y Salamina. También con las fechas hay confusiones, pues mientras la mayoría asegura que sus obras fueron escritas en el siglo IX a.C., para otros son del siglo VIII, del VII
o incluso del 6 a.C. Las principales obras que se le atribuyen son la Ilíada y la Odisea. En la primera, se narra la guerra entre los troyanos y los aqueos, griegos, debido al rapto de la princesa Helena, mientras que la segunda son las aventuras del héroe Odiseo durante su retorno a Ítaca, tras participar en la guerra contra Troya. El autor de los himnos homéricos, la guerra de Troya y Margites. La religión de la cultura. Los griegos creían en muchos dioses. Su religión era politeísta. Las divinidades tenían una apariencia humana, con virtudes y defectos. Los dioses eran inmortales y gozaban de poderes sobrenaturales. Los dioses y hombres se relacionaban entre sí. Los héroes eran seres nacidos de la unión entre mortales y dioses, ejemplo, Hércules y Aquiles. Los dioses vivían en el monte sagrado Olimpo. La narración de su historia recibe el nombre de mitología. Los dioses recibían ofrendas. El dios más importante, considerado el padre de la humanidad, es Zeus. Humanismo helenístico. El humanismo de los griegos entendió que la comprensión del orden y de la belleza del universo implicaba la creación de obras armoniosas en todos los ámbitos del mundo terrestre inferior. Lo que les piden a los dioses no es que obren o intervengan a su favor, sino que le garanticen por la perfección y la belleza de sus figuras. Las formas puras de la vida del hombre no pueden tomarse en posesión o que corren riesgo en el mundo. Formación del hombre total. El arete espiritual, es decir, la formación del intelecto, incluye cultura y ética. Abre la mente del infante y del joven hacia las formas de expresión de la cultura en la que el estudiante vive. La adquisición del arete era el eje de la paideia, de la educación del joven griego para transformarse en el hombre útil y perfecto. El significado de arete se aproxima a lo que hoy se considera como virtud, templanza y justicia. La paideia y el arete plasma la grandeza en cuanto a lo que concierne el alma. La educación enciclopédica. Se entendía como educación corriente lo que circulaba la educación básica y en general del hombre educado. Se estructuró en 7 artes liberales, 3 de ellas llamadas trivium, retórica, dialéctica y gramática, y a las otras 3 quadrivium, matemática, música, geometría y astronomía. La educación personalista. Lo más valioso es la personalidad. La persona se liberaba de todas las limitaciones y restricciones que le imponía la ciudad antigua. Tomaban conciencia propia para ser un hombre cuya figura es la ideal en la hora de la vida. La efebia. Era una institución griega particular. En el servicio militar se preparaban con educación deportiva, musical y filológica.
dirigida por un ciudadano rico, noble y conocidos por los paidomos. La autoridad correspondía al mayor de edad. Este se convertiría en prototipo para los más jóvenes. Al terminar la efebia, se le daba al joven la calidad de ciudadano. Espero que este video haya sido de su agrado. Gracias por su atención.